Bueno, muy buenas tardes para todos quienes se conectan esta tarde, noche, en este espacio promovido por varias asociaciones latinoamericanas de consultoría política, aprovechando estas plataformas digitales. Hoy promoviendo lo que hemos denominado desde Colombia el Café Acopol. Ese es el tradicional encuentro de consultores, de amigos, consultores políticos de Colombia, en donde nos reunimos para conversar, para compartir algunas experiencias de orden político y para mirar cómo se desarrolla el escenario político colombiano y también regional. Y hoy este café lo estamos extendiendo en las fronteras, haciendo alianza con nuestros amigos de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP. Nos acompañarán esta noche Leandro Graglia, también Maxi Aguiar, compartiendo un poquito de lo que hemos preparado en este diálogo sobre el panorama electoral en América Latina, sobre todo con tres elecciones que vienen determinando el proceso electoral regional. Las elecciones de Argentina, que fueron en octubre del año pasado, las elecciones colombianas, que estamos a un mes, 8 de marzo, y elecciones en Perú, en donde se está definiendo el Congreso y presidencia de este convulsionado país latinoamericano. Le doy la bienvenida primero a nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, Rubén Erazo, presidente en este momento, fue uno de los promotores de estos espacios de diálogo del Café Acopol, y como ya los dije también, Leandro Gladys, experto en comunicación legislativa, en procesos electorales, también Maximiliano Aguiar, quien ha tenido un amplio conocimiento y experiencia en el ejercicio electoral en Perú, en Argentina, en México, en Centroamérica. No ha querido venir a Colombia, lo hemos invitado, pero nos ha negado el café y ha preferido mejor el mate. Entonces les A propongo que trabajar no voy. iniciemos este diálogo antes de que empiecen a comentarme y a disfrutar este diálogo. Les propongo la siguiente temática. Primero, miraremos lo que ha sido el proceso electoral, un poquito cómo se desarrolla, qué es lo que se ha significado, cuáles son las implicaciones de orden político en el escenario, y obviamente también hablaremos un diálogo, un intercambio de lo que son las experiencias en la consultoría y también las recomendaciones para los procesos electorales y para el ejercicio de comunicación en estos órganos legislativos, aprovechando a dos conocedores de este elemento, de este proceso tan importante, Maxi y Leandro. Quiero que iniciemos primero dándole la bienvenida a Leandro, miembro directivo de ASACOP, quien jugó papel importante en las elecciones argentinas de octubre del año pasado y también juega papel importante en todo el proceso de comunicación de gobierno de estos procesos legislativos en Argentina. Le damos la bienvenida a Leandro. Leandro, cordial saludo y cuéntanos un poquito cómo está el proceso en Argentina y qué se vivió en esas elecciones en octubre del año pasado. Nico, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los colegas y amigos de Colombia, de Perú y bueno, de todas partes de Latinoamérica que están en este momento en la sala y que van a estar acompañándonos además desde las distintas redes sociales, en el café o el mate para nosotros, digamos, a esta altura. Café Acopol y mate argentino. Feo con poli, mate argentino, sí, y en el caso de Maxi, un vino puede ser, un vino sanjuanino, que es muy especial, digamos. Bueno, nada, gracias por la invitación, por la idea, además por tu propuesta, por tu empuje para realizarla. Nosotros siempre nos resulta muy enriquecedor por poder compartir estos espacios, aprender de otros colegas, poner a rebotar algunas ideas y algunas experiencias, ¿no? En lo que tiene que ver con los procesos legislativos. Bueno, la idea de de conversar de la anatomía, digamos, tiene que ver con diseccionar un poco cuáles son los elementos que funcionan o que están trabajando en las elecciones legislativas, ya sean de medio término, los midterms, o sea, no con la renovación de las autoridades ejecutivas, o con la renovación de los poderes ejecutivos nacionales, digamos, pero en la lógica de las elecciones legislativas siempre, y diseccionar un poco cómo funcionan y cuál ha sido el caso de Argentina y qué puede aportar, digamos, ¿no? En el caso de Argentina para pensar un poco el proceso de Colombia y Perú, que tienen características
muy diferentes a la Argentina y entre sí, o sea, muy propias, pero que operan en el marco de un ecosistema latinoamericano, primero, y en el marco además de los desafíos que tiene la, digámosle así, democracia occidental, por decirlo de alguna forma, la democracia liberal, la representación política, que es, digamos, un poco parte de los desafiados, ¿no? En estas últimas elecciones. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Bueno, por ahí la primera capa o el primer sistema a diseccionar tiene que ver con las reglas de juego, ¿no? Y acá en Argentina lo que sucedió es que nosotros tuvimos una elección de medio término, es decir, a mitad del mandato de 4 años del presidente, en el que se renueva parcialmente la Cámara. Nosotros tenemos dos cámaras, la mitad de la Cámara de Diputados, que se eligen representando el pueblo de la nación, digamos, se renovó, son unas 127 bancas, y un tercio del Senado, que es la representación de las provincias, ¿no? Que son nuestros gobiernos subnacionales, en las cuales están representadas igualitariamente. Los diputados se eligen de acuerdo al peso de cada distrito, más población, más electores, digamos, más diputados. El Senado tienen todas las provincias la misma cantidad de senadores, que son tres, ¿no? Entonces, un tercio se renovó, 24 senadores, porque renovaron 8 provincias sus representantes. ¿Qué pasó en la Argentina? Por primera vez en bastante tiempo no tuvimos las famosas primarias, que era una innovación, digamos, que se había dado hace algún tiempo en el sistema, que permitía a las fuerzas o los frentes, a los partidos elegir sus candidatos en una elección separada, previa, anterior. Eran primarias abiertas, o sea que no sabía si hacía falta estar afiliado al partido, simultáneas y obligatorias. Eso se suspendió, lo cual, como suele suceder, contribuyó a mayor fragmentación, digamos, ¿no? De la oferta electoral, y eso tuvo algún efecto. Además, por primera vez se utilizó la boleta única de papel en las elecciones nacionales, lo cual también tuvo un impacto, que actualmente todavía en análisis, que como suele suceder también tendió a aportar o a retribuir a los espacios con menor inserción territorial y menor aparato, digamos así, ¿verdad? Y facilitando un poco la posibilidad de elegir sin necesidad de tener el voto papel, como suele suceder en Perú, en Colombia o en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos, y con una particularidad que me parece interesante en términos de reglas de juego, que es que en Argentina para las legislativas tenemos listas cerradas, digamos, ¿no? Es decir, no tenemos como en Colombia la opción, no tenemos como en Perú el voto preferente, esto es cerrado o cerrado, con lo cual hay un montón de incentivos que me parece que son muy interesantes para discutir después cuando hablemos de lo legislativo o de la campaña legislativa, muy propios del sistema de juego, digamos, ¿no? Entonces, sin primarias, con boleta única, con listas cerradas, se jugó una partida que tuvo un fuerte componente plebiscitario. Se puso en juego el acompañamiento al gobierno de Javier Milei, del presidente Milei, y un poco digo, el apoyo o el rechazo a su programa económico, su ideología, y también un componente bastante fuerte que es un segundo plebiscito, como nos está empezando a gustar ver a nosotros, que era no solo plebiscitar si acompañamos o no a Milei, sino también plebiscitar qué tan en contra estamos de las alternativas anteriores, digamos, ¿no? Que en Argentina tuvo cristalizado sobre todo por lo que es el peronismo o el panperonismo, digamos, como partido de inserción más bien popular, opuesto a la principal oposición al gobierno de Milei. Entonces tuvimos un plebiscito Milei sí, Milei no, y también un plebiscito que operó en paralelo acerca de el peronismo sí o el peronismo no, que siempre está un poco dando vuelta. ¿Cómo se jugó más o menos este partido? Hubo además un cierto intento por construir una tercera vía, una tendencia hacia la identidad provincialista del interior, una fuerza que se llamó Provincias Unidas, que tuvo un éxito relativo, gobernadores poderosos, no pudieron sustraerse de la nacionalización de la elección, donde había dos grandes fuerzas nacionales, claramente Milei y los libertarios y el peronismo, digamos, en su configuración. Y en ese partido, digamos, la ventaja o el ganador terminó siendo el espacio del gobierno nacional, que sacó un porcentaje mayor de votos, más arriba de 9 millones de votos, que obtuvo 64 bancas de diputados sobre las 127 que se repartían, y 13
bancas al Senado sobre las 24 que estaban en juego, es decir, una victoria importante, ¿verdad? Eh, el escenario del otro día, hubo algunas particularidades también, si querés podemos profundizar, pero el escenario del otro día dejó, del día posterior, del lunes posterior al domingo electoral, dejó un gobierno nacional fortalecido, una agenda legitimada, aunque con algunos matices, tampoco fue una victoria arrolladora, sí inesperada, sí poco prevista por buena parte de los analistas que trabajamos con insumos de opinión pública. En las provincias donde trabajamos, algunos resultados no se prendieron mucho, digamos, cometimos algunos errores también en las apreciaciones, siempre es justo decirlo, y nos dejó mucho material para analizar qué estaba realmente en juego en esta elección legislativa, cómo funcionaban los dos niveles de plebiscito respecto a las identidades colectivas y los programas de gobierno y los programas ideológicos que estaban en juego, y que me parece que pueden arrojar algunos elementos interesantes sobre el caso colombiano, quizás más que sobre el peruano, que tiene unas características bien disímiles también, y bueno, ambos con muchas diferencias, ¿no? Así que ese fue un poco el proceso rápidamente en lo que hace el país. Dos preguntas, Leandro, de pronto para ir ilustrando el diálogo y abrirlo también. Uno, primero el tema plebiscitario, que lo mencionas ahí con dos temas que se manejan muy bien, y en el tema estratégico y a la hora de plantear la estrategia de la comunicación es bastante efectivo. En ese escenario le da un respaldo al término del gobierno de Milei. La participación, ¿cómo la evalúan? Del 66%, ¿fue buena, fue mala comparativamente con elecciones anteriores? El tema comunicacional de los plebiscitos jugó adecuadamente, se movió el tema. ¿Cómo fue el comportamiento del electorado frente a ese tema? Acá se verificó nuevamente un nuevo paso, digamos, en el descenso de participación electoral que se viene verificando en los últimos años, especialmente en las elecciones de medio término o legislativas, en donde los stakes, las apuestas que tiene la gente en juego, los valores que tiene en juego, eh, tienden a ser menores, digamos, ¿no? Esto no es una cuestión privativa de la Argentina, pero sí ocurre en las elecciones legislativas, cuesta movilizar al voto. Y tuvimos niveles de participación relativamente bajos en comparación, básicamente, con las elecciones anteriores y también con el hecho de que en Argentina el voto es obligatorio, digamos, ¿no? Entonces, deberíamos tender a ese nivel de participación más alto. Lo que sí, lo que sí ocurrió es que un viejo consenso o una vieja idea del análisis político es que menos participación tiende a favorecer a los partidos y frentes con mayor estructura y capacidad de movilización del voto, digamos, ¿no? Y perjudicar a los espacios con votantes más lábiles o menos comprometidos, que requieren de sus propios medios para movilizarse, un voto más voluntario, más débil, si se quiere. Y entonces, de confirmarse linealmente ese supuesto, el partido más perjudicado debiera haber sido el del presidente. Pero lo que termina ocurriendo es que elección contra elección, legislativa contra legislativa, el espacio del presidente se fortalece, de hecho fortalece su representación parlamentaria, aunque es la primera vez que participa con esta fuerza, digamos, con esta instalación de una elección de medio término, pero nos debería llamar a la elección, a la reflexión, perdón, sobre si los elementos plebiscitarios del gobierno son suficientes para entender la motivación detrás del hecho de ir a votar. Y si no se está jugando algo por ahí más profundo y más difícil de entender, que tiene que ver con ciertos rechazos más que adhesiones, y la capacidad de votar, de movilizarse a votar en función de cuánto creo que con eso puedo impedir que algo ocurra más allá de acompañar el gobierno o no, ¿verdad? Perfecto. Leandro, gracias. Ya volvemos con el tema argentino y con algunas Mm. recomendaciones. Permíteme hacer el ejercicio cronológicamente. Si las elecciones en Argentina fueron en octubre, las que vienen ahorita son en Colombia, que sí es la renovación absoluta
del Congreso. Tenemos en este momento para proveer en el cargo que son 296 congresistas, se han inscrito cerca de 3.144 candidatos en toda Colombia. Listas abiertas, listas cerradas. El Senado es la Cámara Alta, son 108 cargos para proveer ahí, y tenemos después la Cámara Baja, que son representantes, 188. Sobre ese tema, ¿cómo está viendo el comportamiento de las elecciones a 4 semanas? ¿Cómo está el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición? ¿Cómo está la conformación de las listas? Quiero invitar a nuestro presidente de Acopol, que también se toma un muy buen café de la bota caucana, para que nos comparta, Rubén, un poquito cómo estás viendo ese panorama electoral en Colombia, y también que nos cuentes un poquito para quienes nos ven de otras regiones, de otros países, de otras latitudes de América Latina, cómo es el proceso democrático, la mecánica y la participación en este Congreso en Colombia, con un tema adicional que lo comentaremos al final. También se están disputando consultas presidenciales. ¿Suman o no? Rubén, ¿cómo ves el panorama electoral, elecciones legislativas en Colombia? Cordial saludo y bienvenido. Bueno, Marco, muchísimas gracias pues, por esta presentación. Saludar a los colegas de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y a las diversas organizaciones gremiales que nos están acompañando en la tarde en Colombia y noche Argentina y demás latitudes y horarios. Saludar a Leandro, a Maxi, un gusto de verdad estar acá, a Milagros, a la cumpleañera y a absolutamente todas las personas que nos acompañan. Saludar especialmente a un gran amigo y colega, Luis Rubén Maldonado de México, que está por ahí, que estoy viendo, a bueno, un montón de personas que a esta hora se conectan para escucharnos a nosotros. Pues Marco, yo creo que estamos a 4 semanas de las elecciones legislativas en Colombia. Creo que son bastante atípicas, una situación bastante, digamos, distinta a lo que encontramos en el año 2022, donde teníamos como una, digamos, esperanza. Las consultas tenían un poco más de peso. Decirles que aquí hay varios puntos. Primero, las elecciones aquí o el votar no es obligatorio, a diferencia de varios países en Latinoamérica. La abstención a Congreso normalmente está entre el 49 y 50%. Marco me corregirá. Más o menos se votan 17 millones. Es menos participativo que lo que es la presidencial, que es mucho más emocional. Las elecciones del Ejecutivo, alcaldías, gobernaciones, que vamos a tener a propósito el próximo año, pues son quizás un poco más participativas. Decirles que este año se acaban las curules producto del proceso de paz con las FARC. Ya se tuvieron su participación tanto hace 8 años como hace 4 años, y ya terminan en definitiva en esta elección del 2026, no van a estar. Y es la última elección de las curules transitorias especiales de paz, que también son producto de, el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Qué pudiéramos decir, Marco? En el año 2022 teníamos una coalición, pacto histórico, que era esa gran alianza de la izquierda en ese momento, de múltiples partidos muy chiquitos que se unieron y decidieron pues formar esa gran coalición, que lograron obtener 20 escaños en el año 2022. Esto pues generó un impacto bastante positivo para lo que era en ese momento el candidato presidencial Gustavo Petro, y hoy es el presidente en propiedad, entendiendo que venía de un desgaste, un gobierno de derecha, venía un gobierno quizás un poco débil, y el gobierno Petro inicia con una gran fuerza en el Congreso, tanto Senado como Cámara de Representantes. Eso no lo tenemos quizás muy claro esta vez. Es bastante complejo lo que voy a comentar, Marco, y no quisiera detenerme ahí, porque el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los órganos rectores que celebra la organización pues de la mano pues de la registraduría de las elecciones, ha encontrado que no es posible hacer una alianza de coalición de lo que era el pacto histórico, dado que superaba un porcentaje, el 15%, y pues ellos en definitiva decidieron hace cerca de 6 meses hacer
eran, como les decía, partidos pequeños, se juntan en en un partido político único, pero dejan por fuera al partido del presidente Petro por una X o Y motivo que no vamos a traer el día de hoy. Lo cierto es que hoy en Colombia hay mucha incertidumbre en la viabilidad de múltiples listas al Congreso y particularmente la del presidente Petro, el pacto histórico. En ese orden de ideas, pues hay mucha incertidumbre en la actualidad, faltan 4 semanas. Hay múltiples listas, por ejemplo, en este año tenemos para las elecciones, por ejemplo, del año 2026, el del 8 de marzo, tenemos 27 listas a Senado. Dejar claridad que son 16 listas para circunscripción nacional y 11 listas para la circunscripción especial indígena Senado. En Colombia se eligen 2 senadores directamente ese día, el 8 de marzo, digamos, indígenas, ¿no? Como tal. Y yo creo que han aparecido diferentes partidos. Recordemos que aquí teníamos hasta hace unos meses 32 partidos políticos. 31 partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral empezó a tumbar esa representación de esas personerías jurídicas y entre más partidos políticos, pues no necesariamente hay mayor representatividad. De alguna forma se le puede reconocer al partido del presidente Petro o al pacto histórico que se están juntando y están cediendo sus personerías jurídicas para una fusión y pues ya se empiezan a mermar estos partidos políticos, pero los vemos ahí bastante representados y quiero cerrar con mi intervención con lo que preguntaba Marco recientemente y es las consultas en otros países, en las latitudes nuestras, pues hay primarias, ¿no? Aquí no hay primarias, aquí hay unas consultas que se van confeccionando conforme vayan viendo los contextos, las encuestas, que a propósito cambió la normatividad de encuestas aquí en Colombia y si quieren lo profundizamos más adelante. Pero Marco y Maxi, Leandro y todos los que nos están viendo, quiero decirles que las consultas acá en Colombia pues se convirtieron en una plataforma de los que no marcan, de los que no están en los primeros lugares. Y yo creo que Maxi y Leandro, que también están siguiendo mucho esta elección presidencial, pues en definitiva esto ya se está configurando entre 3, 4 candidatos presidenciales. Y evidentemente no se le permitió al gran puntero de la izquierda, el candidato del oficialismo, real oficialismo, que es Iván Cepeda Castro, que va a primera vuelta 31 de mayo y no se le permitió participar en esta consulta por unas cuestiones muy, digamos, de la minucia, de la falta de claridad de participación electoral aquí en Colombia. Y Abelardo de la Espriella, que es otro de los punteros, muy cercano al ideario de Nayib Bukele, muy quiere también tener en cuenta ese, no sé si se quiere, esa figura, ese símbolo que utilizó Javier Milei durante los últimos años. Allá el león, acá es el tigre, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué más ocurre, pero los dos punteros son los que están generando como esa línea de lo que ya estamos viendo de un país polarizado. Sin duda, los resultados de Congreso van a determinar bastante. El señor Abelardo se está midiendo porque tiene una lista al Congreso y evidentemente el pacto histórico también se está midiendo con su candidato que va a primera vuelta y creo, es una intuición ya muy personal y con esto cierro, querido Marco, y es el oficialismo pues va a tener unas mayorías importantes tanto en Cámara como en Senado de la República y dispersa esa oposición, yéndose uno a la extrema derecha, diría Abelardo de la Espriella, a la extrema coherencia, y el Partido Centro Democrático, donde está jugando en el renglón número 25 de una lista cerrada el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Rubén, interesante propuesta. Para llamar la atención, además de ese proceso electoral, político, también se está permeado por el proceso judicial. La justicia también está tomando partido ahí, ya lo mencionabas con el tema del Consejo Nacional Electoral, que ha suspendido a escasas semanas varias listas del pacto histórico en algunos departamentos del país, ha afectado también, indudablemente eso tendrá algo para marcar allí. Un tema importante y para agregar también ahí lo que mencionaba también ahorita Leandro, el comportamiento de este proceso electoral aquí en Colombia es muy marcado por las estructuras. Por eso uno ve que los partidos consolidados,
que tienen fuerza, que tienen estructura regional, obviamente van a tener una mayor presencia. Los sondeos que se han hecho, las encuestas, las mediciones, dan, por ejemplo, y además que evidencia ese tema de polarización en el país, mayor prevalencia de la lista del oficialismo de la izquierda, del pacto histórico, pero muy seguida también de la extrema derecha, la lista del presidente Uribe con Centro Democrático. Hay una polarización fuerte, seguida por los partidos tradicionales que tratan de mantener esa presencia, el liberal y el conservador, Partido de la Cambio Radical, pero muy diezmados los denominados partidos que mueven la opinión. Eso del voto switcher o que mueve a ciudadanía, Partido Verde, el MIRA, el nuevo liberalismo, casi que están sufriendo para llegar el umbral en el tema de Senado. Otra cosa será ya el tema de revisar la conformación de la Cámara, porque es por cada una de los 32 departamentos que tiene Colombia, y dependiendo del número de ciudadanos que tiene, se va proveyendo el número de representantes. De ahí que algunos departamentos tengan 2, 3, 4 y otros tengan 16 o inclusive 18 representantes a la Cámara, dependiendo del peso. Eso también tiene que ir. Pero para cerrar un poquito ese tema de elecciones legislativas aquí, aunque ahorita volveremos a profundizar desde el punto de vista de recomendaciones, Rubén, ¿qué tanto influencia tiene, uno, el tema de orden público, que está volviendo a ser un tema importante aquí, y de hecho se han visto algunos altercados de orden público en algunas regiones afectadas del país? El Cauca, por ejemplo, donde tú bien te mueves, conoces con detenimiento. Y también el tema de la satisfacción o insatisfacción y esa polarización que ha suscitado en el país el presidente Petro, que ha marcado agenda y que obviamente de frente está jugando en este proceso electoral político a favor de la lista y de los aspirantes de sus movimientos. Quiero comenzar con lo último, querido Marco, y para ir, digamos, como concretando, porque estoy muy inquieto y ansioso de escuchar a Maxi también y sus percepciones y darle paso a él. El tema, digamos, de la participación de frente del presidente Petro es clara y es diaria. Digamos, él está jugándose todo por el todo, está obviamente apoyando a sus candidatos, a sus listas, él trina todos los días, opina y pareciera pues que la Procuraduría, que es la encargada de disciplinar a los servidores públicos, digamos, hacer llamados o hacer sanciones, pues evidentemente aquí no está operando y lamento mucho que eso no se dé, pero pues digamos es muy natural de nuestros últimos mandatarios, ¿no? Que están siempre haciendo esas opiniones y metiéndose de frente directo. En cuanto al orden público, querido Marco y todos los que nos acompañan, pues no va a ser distinto a lo que hemos visto en los últimos años. Siempre van a haber elecciones. Claro, habrá en algunos sitios donde habrá quema de algunas que otras, digamos, urnas. Nosotros aquí no tenemos voto electrónico, pero nuestro sistema es bastante rápido. Nosotros sabemos, si nos vamos a 31 de mayo, que es la elección presidencial, nosotros sabemos quién es el presidente de Colombia si no hay segunda vuelta, o bueno, si hay primera vuelta, a las 6 de la tarde. Es decir, aquí se cierran las urnas a las 4 y a las 6 de la tarde en Colombia ya tenemos presidente. Esto no está exento de que suceda el 31, el 8 de marzo. El 8 de marzo a eso de las 10, 11 de la noche ya sabremos cómo quedó conformado el Congreso, sea como sea lo que haya ocurrido. Siempre cada elección existen quemas, existen tomas. Digamos, yo estoy en un departamento y cierro con esto para escuchar a Maxi, un departamento supremamente en conflictividad, donde tenemos múltiples actores armados. Antes teníamos 4 o 5, ahora tenemos 14, 15. Y obviamente todos giran en torno al narcotráfico y demás. El tema del ideario, digamos, político se terminó hace bastantes años y aquí lo que estamos escondiendo en una mafia total que elige, que participa de las elecciones. Y en ese orden de ideas, todos los actores armados, los actores sociales, absolutamente todos participan el 31, el 8 de marzo porque tienen candidaturas. En ese orden de ideas, yo siento que, claro, habrá escaramuzas, habrá lamentablemente pues lugares de votación, querido Marco, que serán vulnerados y demás, pero todos van a participar porque
en la democracia colombiana, pues ahí nos hemos dado cuenta con el número de partidos políticos que existen, las listas que están y sobre todo cómo se mueven los intereses tanto de legales como de ilegales. Rubén, gracias. Recordamos a quienes nos están viendo ahorita este encuentro de Zoom que este diálogo quedará también alojado y se transmitirá a través de las plataformas digitales de Acopol, de Asacop, de nuestras plataformas personales. También se están vinculando aquí, hay que mencionarlo, la Asociación Latinoamericana, ALACOP, ya lo mencionábamos, el ICP, el Instituto Iberoamericano de Comunicación Política, con nuestro amigo Javier Sánchez desde México, hay amigos conectados desde México, también la Asociación Peruana de Consultores Políticos, porque este es un ejercicio principalmente que rompe fronteras. Y en ese ejercicio quiero también darle la bienvenida a nuestro gran amigo, querido, estimado Maxi Aguiar, quien nos va a compartir un poquito de cómo se ve el panorama ya próximo de las elecciones legislativas en Perú. Elecciones legislativas que abren también la puerta a un nuevo proceso electoral presidencial, sobre todo porque Perú en estos últimos años ha estado sometido a una incertidumbre de orden político y democrático bastante complejo, en donde ha habido decisiones del Congreso, cambios de presidencia, y eso de alguna forma ha generado incertidumbre e insatisfacción entre el electorado peruano, que se ve además reflejado por el tema de la participación, pero también por el tema de la influencia directa del Congreso en el tema presidencial. Maxi, cordial saludo, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto escucharte. Y vos jugás de local en Perú. ¿Cómo está el proceso en Lima? Disfrutando un pisco y aprovechando la buena comida peruana. No, qué lindo acompañarlos en esta iniciativa. Recién escuchaba a Rubén que decía que en Argentina hay un león, en Colombia hay un tigre, en Perú hay un gatito. Y ahora les voy a contar un poquito por qué. Básicamente el proceso electoral peruano es un proceso complejo como en toda Latinoamérica, pero es casi la caricatura de lo que sucede en el resto de los países de Latinoamérica en términos de lo grotesco de todo el proceso. Entonces voy a describir un poquito de qué se trata lo que se elige en Perú. En Perú, el 12 de abril y luego se hay segunda vuelta, el 7 de junio, se define la presidencia del país. Bien, al mismo tiempo, el 12 de abril se define el Congreso, las legislativas, donde Perú de repente se convierte de un país unicameral a un país bicameral. Bien. Y lo cierto es que en Perú lo que funciona, históricamente ha sido un presidencialismo atenuado, esto tiene algunas diferencias con el resto de los países, hoy más bien es un gobierno congresal de facto. Bien. Ya no gobierna, no hay un ejecutivo que tenga potencia, ya les voy a contar un poquito por qué. Recién Marco hablaba de la enorme sucesión de distintos presidentes que se ha dado en el Perú y cómo esto le da algunas características particulares. Describo al gatito, para empezar. El gatito es José Gerí, el presidente hoy de Perú, que llega a la presidencia. En Perú se elige un presidente y dos vicepresidentes que lo suceden en el cargo. Bien, normalmente hay problemas legales y perjudicialización de la política. Hacían también referencia hace un ratito. En Perú es el extremo de la judicialización de la política. Leandro y Mili también trabajan ahí, así que conocen todo ese proceso tan grotesco que se da en toda Latinoamérica, pero como les digo, en Perú es mucho más potente. A un candidato se lo bajan en la previa, hablo del expresidente Castillo, a Castillo lo bajan en el poder desde 2021, asume su vicepresidenta Dina Boluarte, pacta con los contrarios de Castillo, hasta que se transforma ella en la presidenta más impopular del mundo y una de las más impopulares de la historia en el Perú, básicamente traicionando a aquellos electores que la habían elegido, y el legislativo decide sacarla y asume como presidente quien en ese momento habían elegido como presidenta del Congreso unicameral, que es José Gerí. José Gerí no había sido elegido congresista. Repito, José Gerí no había sido elegido congresista. Para que más o menos se den una idea, en Perú hay 27 millones de electores. Bien, y hay un sistema electoral que se los voy a contar después muy cortito, pero se llama voto preferencial. ¿Cuántos votos había sacado Gerí en su candidatura?
11.654 votos. Esto es, el presidente del Perú hoy obtuvo 11.654 votos. ¿Bien? Y esto habla de el proceso, este proceso donde procedimentalmente podría pensarse que es una democracia, pero en términos sustantivos, la verdad que no representan a nadie. Y no representan a nadie empezando por el presidente, que es puesto por el Congreso en la presidencia con ese nivel de aprobación. Quien queda a cargo del Congreso tampoco había sido elegido congresista, que es Fernando Rospiglio, sí. Aparecen porque se tachan a otros candidatos, judicialización de la política, y terminan asumiendo esos cargos y terminan en la presidencia. Dicho esto, uno puede con tranquilidad decir que cualquiera puede ser presidente del Perú. Esto es, 11.600 votos, dame 2 semanas de campaña y la nacionalidad peruana capaz que lo saco yo. Digo, no hace falta demasiado para eso, y después una serie de acuerdos políticos y terminas en la presidencia. ¿Qué hace cuando asume José Gerí? Y por eso le dicen el gatito, se disfraza de Bukele. Cosa que funciona ahora, hacerse el Milei o hacerse el Bukele. Se disfraza de Bukele, entonces empieza a hacer como una especie de requisas en los penales, y esto termina en un video de TikTok donde él patea una puerta de una celda, pero la puerta se abre para el lado donde está él. Una cosa, realmente búsquenlo en YouTube porque es fantástico, digamos, el golpe a la puerta, y en lugar de abrir la puerta de una patada hacia adentro, alguien de adentro la abre hacia afuera. Entonces, un gatito. En ese contexto se presentan estas elecciones. Gerí asumió hace 100 días, y su popularidad, que estaba en 45 puntos cuando asume, alivio de la ciudadanía porque se iba Dina Boluarte, ya cayó a 30. Bien, en un proceso de deterioro, bueno, a 30 según algunas mediciones, otras lo tienen en 23, pero tienen un proceso de caída muy potente, solo superado por el descrédito del Congreso, que tiene un 89% de desaprobación. Bien, entonces estamos hablando de un Congreso enormemente impopular. En este proceso se presentan elecciones ejecutivas y legislativas. Empiezo cortito por las ejecutivas. Aparece en primer lugar Rafael López Aliaga, un candidato que también en alguna medida se disfraza de Milei, con 11 puntos. 11 puntos de intención de voto, el puntero. Seguido por Keiko Fujimori con 9, Carlos Álvarez con 5, López Chau con 3, estoy repasando. Básicamente el fenómeno más importante en el Perú hoy es que el 30% dice que no va a votar a nadie, más del 10% dice que no va a votar a ningún candidato, más del 18% se encuentra indeciso. Entonces tenemos a 2 meses de las elecciones una situación en la cual no hay figuras políticas de peso que puedan llevar al Ejecutivo. Yo, si me permiten, quería mostrarles brevemente. Bueno, al mismo tiempo hay mucha gente que va a ir, en las encuestas parece que mucha gente va a ir a votar con rabia, por esto que sucede, por no sentirse representados, y esto al Congreso aún es mucho más bajo. Si miramos la elección congresal, la primera fuerza política es Fuerza Popular de Keiko Fujimori con 6,6%, de ahí para abajo. Bien. Y si me permiten, voy a buscar ahora y les voy a mostrar lo que es la cédula electoral del Perú. Si comparto brevemente, para que vean la cédula electoral, esa es la cédula electoral de Perú. Digo, las tengo que mostrar porque si la describo, no sé. Claro. Claro, si la describo no alcanza. Estamos hablando de 36 partidos que se presentan, se bajaron 5. 36 partidos que se presentan. Si ustedes ven, la primera línea es la elección a presidente y vice, donde haces una crucecita. La segunda línea es a senador, donde además tenés voto preferencial. Les voy a explicar rapidito de qué se trata esto. La lista de senador proporcional, de diputados y de parlamento andino. Esto es la papeleta electoral con la cual va a votar la gente en las próximas elecciones en el Perú. Es impresionante, imagínense eso en 44 centímetros por 42. Bien. Estamos hablando de una enormísima cantidad de partidos políticos con un sistema electoral enormemente raro. Quien no gana si no se llega a los 50 puntos ningún candidato, cosa que obviamente con 36 partidos te da menos de 3. Si lo dividís proporcionalmente, te da 2 y pico el porcentaje para cada uno de los partidos. Nadie va a llegar a 50, obviamente, y se va a definir esto en segunda vuelta en el mes de junio.
primer primicia que les tiro respecto a la elección peruana, porque obviamente va a terminar así. Ahora, ¿cómo se elige el resto? ¿Cómo se elige el legislativo? Que finalmente, como les decía, en un país donde hay una especie de parlamentarismo de facto, es quien finalmente gobierna. Imagínense que solo sabe a quienes van a votar justamente en el poder más potente, porque no hay equilibrio de poderes en el Perú, el 6%, el que más tiene. Bien, con lo cual, el proceso de indeterminación, que parece muy grande, lo vamos a ver que es un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque este Congreso ha generado 18 reformas electorales desde 2024. Entre ellas, una de ellas, chiquita, es cambiar de la unicameralidad a la bicameralidad. Para que ustedes se den una idea, yo en ese momento estaba trabajando con quien llevaba adelante se hizo una consulta popular para ver si se iba el Perú hacia la bicameralidad. El 73% votó que no. Bueno, eso es lo que salió ahora en el Congreso. ¿Se entiende el nivel de impopularidad? Democracia directa, 73% de los peruanos votando no queremos bicameralidad. ¿Qué hay ahora? Bicameralidad. A pesar de esa consulta popular que se hizo, y que además era vinculante, ¿no?, que se hizo en ese momento para las reformas constitucionales. Pero además de estas 18 reformas, entre las cuales está la bicameralidad, el regreso de los capitales privados financiando campañas electorales, entre muchas otras cosas, lo que se hizo fue eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que ahora pueden elegirlas cada uno de los partidos. Eso hizo que llegara esta multiplicidad de partidos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés muchos partidos? Aquellos poquitos que tienen estructura tienen mucha ventaja. Ante semejante dispersión, imagínate si además les pones para que ingresen al Congreso una valla del 5%. Vas a dejar afuera a una enorme cantidad de partidos, aquellos que tienen una estructura pequeña y que pueden aspirar a 15% de los votos, van a tener una representación legislativa absolutamente desproporcionada respecto de la cantidad de votos que tuvieron. Dejás muchísimos afuera, se la reparten entre muy poquitos. Esto claramente, digamos, marca un proceso donde esta democracia procedimental está muy divorciada de la democracia sustantiva, ¿no? Generás una nueva Cámara, el 75% de los peruanos había votado en contra de la reelección congresal. No la restituyeron, pero crearon el Senado. Entonces, todos los que hoy son congresistas, equivalentes de diputados, pueden presentarse a senadores. Esto es, de facto, generaron nuevamente un proceso de reelección para todos aquellos que están en el Congreso. Entonces, todo esto, digamos que uno dice, bueno, wow, es muy fuerte en términos de lo que está sucediendo en el Perú, es lo que la pone como una democracia en riesgo y muy en el límite entre gobiernos no democráticos, en virtud de que, en realidad, el poder de definición que tiene una persona que acude a las urnas y vota termina siendo realmente muy bajo. ¿Bien? Y sometido a una serie de regulaciones que terminan generando una representación torcida. En ese contexto hay que hacer campaña en el Perú. Y ese es por ahí el desafío por el cual, y ahora sí me meto un poquito más, vas a votar a diputados. Supongamos que no hay senadores. Vamos a votar solamente a diputados. Tenés que hacerle una crucecita al partido y podés elegir 2 diputados. No es una lista cerrada donde se van eligiendo así, sino que podés elegir el número. El 1 y el 5, supongamos. Entonces, el que saca más votos individuales es el que es elegido dentro de ese partido. ¿Me explico? Entre los partidos, un DONT clásico, a vos te tocan 10, a mí me tocan 8. Ahora, ¿cuáles son esos 10? Se definen por votos individuales. ¿Eso qué hace? Y es lo que van a ver prontito en las calles en Perú. Eso hace que cada candidato a congresista de cada uno de los 36 partidos haga campañas individuales. Con lo cual, para todos aquellos consultores políticos que hay por aquí, es el paraíso de la consultoría política, porque tenés 35.000 campañas conviviendo. ¿Cómo no te va a tocar uno? Es más, de hecho nos debe tocar, claro, debemos tener más clientes que porcentaje de votos los candidatos, sin ninguna duda, porque básicamente eso genera, y uno dice, bueno, está buenísimo. De hecho, es increíble, los óvalos se empiezan a llenar de imágenes de cada uno de los candidatos políticos con el símbolo y su número. Supongo, vota 3, ¿bien? Por ejemplo, con algún eslogan, con lo cual si quieren inspirarse de eslogan, en poquitos días van a tener miles de eslogan en Perú, son los cuales pueden inspirarse para hacer campañas en toda América Latina.
Porque básicamente cada uno hace una campaña y uno dice, bueno, en términos de mercado está buenísimo, tenés muchas campañas chiquitas en las cuales puedes participar. Ahora, ¿quiénes son tus principales competidores? Tus compañeros de lista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el partido saca 10.000 votos y vos sacaste 10.000 votos. Ahora, ¿quién entra? Entra en mi compañero de lista o entro yo. Con lo cual, eso genera un doble efecto. Por un lado, se revientan entre los compañeros de lista, y por otro lado, aquellos que son electos, después se separan. Entonces hay un movimiento entre listas en el Perú que hace que quien ingresa con un partido, el transfugismo político está a la orden del día. Partidos débiles, muchos partidos, competencia interna, eso termina sucediendo. Con lo cual hay un doble desafío. Por un lado, cómo llevar las campañas legislativas en un contexto tan saturado de comunicación política, una hipersaturación, en una campaña que todavía no toma calor y faltan 2 meses, en un contexto hipersaturado. Y después, cómo hacer comunicación legislativa y cómo hacer estrategia de construcción legislativa en el hipotético caso de que tu candidato llegue. Porque lo que termina sucediendo ahí es que hay un nivel de debilidad tan grande institucional que tu candidato puede terminar, tu congresista, diputado o senador ahora, puede terminar en cualquier lugar. Les cuento un poquito este detalle de lo que sucede en Perú, porque me parece que está muy bueno para mirar la campaña electoral desde esa dimensión. Van a tener candidatos que van a sacar porcentajes muy bajos de votos, ¿bien? Que se van a llevar una enorme cantidad de escaños, y vas a tener a los 3, 4 meses de asunción de un presidente, probablemente ese presidente hackeado por el Congreso, que es quien verdaderamente gobierna, y con un espacio de debilidad que hace, por ejemplo, que los presidentes, todos los últimos 2 mandatos, los presidentes que han terminado, ninguno de ellos iba en la plancha presidencial, independientemente de los 11.000 votos de Geri. Ninguno de ellos iba en la plancha presidencial, con lo cual los que terminan gobernando finalmente por este proceso de hiperjudicialización de la política es el propio Congreso. Así que, no sé, esto es como un breve resumen de lo que ahí sucede, y que creo que puede ser interesante para mirar la campaña electoral esta, que va a ser enormemente intensa, desde una perspectiva, no tratando, como hacemos muchos, de trasladar a la lógica de lo local lo que sucede en otro país, sino tratar de entender la dinámica propia del Perú en este caso. Que es muy complejo. Gracias, Max. Rubén, para fines pedagógicos, ahorita más adelante podemos de pronto compartir lo que es el tarjetón electoral en Colombia, el tema del umbral, sobre todo el tema del tarjetón electoral para Senado, porque hay una lista cerrada, una lista abierta. Me llamó mucho la atención la boleta que nos presentó Maxi. Maxi, frente a esa incertidumbre, esa complejidad a la hora de elegir congresistas, diputados en el Perú, ¿qué tan efectiva es la representatividad? Es decir, si son realmente los que son elegidos representantes del pueblo, si logra ser efectivo ese tema, sobre todo cuando desde el Congreso, desde el Legislativo, se va definiendo por cualquier razón, por cualquier tema de acuerdos, enfrentamientos y demás, variación presidencial, como lo mencionabas ahorita, un presidente con 11.000 votos. Uno ve y lo ratificabas ahora, es la debilidad de la democracia representativa en Perú. Sí, a ver, con 11.000 votos llegas a mandar en mi centro vecinal, ¿bien? En la Unión Vecinal del Barrio. Un poco más, 27 millones de electores y llegas con 11.000 votos, una cosa de loco. El nivel de representatividad es casi nulo. Imagínate que el 89% de los peruanos están disconformes con el Congreso que ellos mismos eligieron. El 89%. Los legislativos nunca, convengamos, y acá hay gente que sabe mucho más del legislativo que yo, los legislativos nunca son enormemente populares. Digo, es raro que un legislador vaya por la calle y lo aplaudan de pie. ¿Bien? Pero 89% de desaprobación y solo un 4% de aprobación, porque hay gente que resulta que no responde, digamos, son niveles paupérrimos. Son niveles paupérrimos que en el Perú preocupan a muy pocos. Y te hablo de la élite política, mediática, te diré. Porque lo cierto es que no llama mucho la atención. Se ha naturalizado este proceso de deterioro de la democracia, donde además quien pierde las elecciones en los últimos 2 casos, que es Keiko Fujimori, en ninguno de los 2 casos reconoció la derrota.
Entonces, lo que ha terminado sucediendo con esto es que tienen una enorme cantidad de congresistas que no pueden salir a la calle. Y les cuento una brevísima anécdota. Una amiga colombiana de unos 50 años va a Lima y va a Barranco, ¿no? Entonces entra a Barranco y había un acto, iba muy bien vestida, muy elegante, digo, viajando, y ve un acto en la Plaza de Barranco, para aquellos que han ido, entonces se acerca a la Plaza de Barranco, la ve la gente de protocolo y la dejan entrar adelante como si fuese una autoridad. ¿Qué pasó? Entonces esta mujer se queda medio así, consultora política, entra, y ya que está, me siento adelante, y la empiezan a insultar. Empieza a insultar a la gente que estaba atrás. ¿Por qué? Porque supusieron que era congresista. Porque no la conocían y porque pensaban que era congresista. Bueno, eso pasa con esos grupos. Bien, lo que termina sucediendo es que la ciudadanía termina, en algunos casos hasta intentando agredir, pero este es un caso casi caricaturesco de lo que sucedió, porque una mujer que no era ni peruana, esto es, no conocen a sus congresistas y suponen que por ser congresistas hay que insultarlos. Entonces, eso genera un nivel de conflictividad social muy complejo, porque el problema cuando no hay representatividad, ni de un lado ni del otro, es que lo que empieza a suceder es que empiezan a darse medidas de acción directa, que son cortes de calle, todo ese tipo de cuestiones, o muertos. Digo, Dina Boluarte asumió y murieron más de 50 personas. O sea que el desafío de recuperar la representatividad en un contexto donde las élites políticas lo que están tratando de hacer es mantenerse en el poder a pesar de la ciudadanía, es un desafío muy importante en términos de la política, por supuesto, del país, de la política, y para nosotros como consultores políticos, mostrar que hay otros modos de representación que pueden darse donde hay un segmentos de la ciudadanía que pueden sentirse incluidos. Eso, por supuesto, hoy no pasa en Perú, y la verdad es que uno puede dudar que las próximas elecciones vayan a ayudar a solucionar esto, porque en este entramado, salga quien salga, va a tener un nivel de debilidad que los factores de poder que no están absolutamente expuestos, que son los que verdaderamente son representados en el Congreso, pueden seguir gobernando el Perú a expensas de todos aquellos que, aún emitiendo su voto, no son representados. Reto grande que hay en el Perú, ¿no? Y en toda Latinoamérica. Bueno, Sí. vamos con lo práctico y lo que le interesa a muchos de los que están conectados, que están en procesos electorales, en campañas en Colombia o previo a procesos electorales en otros países. Vamos a lo práctico, a lo que al día a día nuestro como consultores y estrategas políticos. ¿Cómo hacer campaña? ¿Qué recomendaciones tener en esa incertidumbre de Argentina, de Colombia, de Perú? Te propongo que empecemos, que nos devolvemos. Empecemos contigo, Maxi. Recomendaciones para movilizar la gente de un electorado insatisfecho, porque es que esa calificación negativa del Congreso en Perú es casi similar en toda América Latina. El Latinobarómetro califica al Congreso, a todos los congresos, con imagen que supera el 70 al 80% de negativo. Aún así tienen que votar máximo por estructuras, pero terminan siendo órganos importantes de la democracia. ¿Cómo hacer campaña y qué recomendaciones estratégicas podemos compartir para los equipos de campaña? Como estamos hablando de elecciones legislativas, por ahí voy a poner un poquito el foco en eso, Sí. en todos aquellos lugares donde hay voto Pongamos el preferencial, legislativo. claro, en todos los lugares donde hay voto preferencial, básicamente hay que llamar la atención. Donde además hay sobrecarga comunicacional por una enorme cantidad de candidatos, hay que llamar la atención mucho. Y eso explica a Tiririca en Brasil, al payaso Tiririca en Brasil, por ejemplo, y explica lo que sucede en muchas campañas electorales en el Perú, donde les adelanto además, sigan lo que puedan en redes. De hecho, busqué algunos videos ahí, pero no va a dar la posibilidad de transmitir porque son cosas absolutamente ridículas. Ahora, si puedes llegar a congresista con 15.000 votos, ¿bien? O con 25.000 votos, en el Perú tranquilamente se puede llegar con esa cantidad de votos preferenciales. Solo te hace falta que algunos de los que se divierten con el video, con lo que hiciste, pongan tu número. Estar en un partido que tenga posibilidades de ser elegido y que algunos de los que se diviertan pongan tu número, y así pasás a todos los demás que no llaman la atención. Esto es importante tener algún nivel de conocimiento previo, con lo cual los que parten desde ese lugar tienen una ventaja importante, y si no lo tenés, tenés que llamar la atención.
aún a riesgo de caer en el ridículo, fíjate lo que te digo, aún a riesgo de caer en el ridículo, porque solo basta que 15.000, aunque sea porque se rieron de vos, te terminen votando. Es realpolitik. Si vos me preguntás si es eso lo ideal, hablamos de grandes propuestas, de todo eso, y la verdad que no. Pero finalmente en los lugares con voto preferencial termina primando la popularidad y la popularidad se establece con diferenciación. O lo haces mediante algún volumen político muy importante que tengas o puedas construir, o mediante cuestiones que sean tan llamativas que hagan que entre un mar de propuestas te miren a vos. Para anécdota, Tiririca terminó siendo diputado en el Brasil. Él decía, y su eslogan principal era: ¿usted sabe qué hace un congresista? Yo tampoco sé. Vote por mí y le voy a contar. Bueno, Y terminó de votaron por él. congresista. En Perú Rubén, terminó de congresista ¿qué? uno que no tenía manos porque decía yo no meto la mano en la lata. Ah, Bien. Y terminó de congresista. Terminó siendo no, vicepresidente del Congreso. Ave María. Ya volvemos, Max, y hacemos el diálogo entre todos. Rubén, ¿algún tipo de recomendaciones para el proceso electoral en Colombia? Bueno, aquí me permito de manera muy rápida socializar, no sé si lo están viendo ya en pantalla, como bien Marco Sí. nos lo dijo, las papeletas o los tarjetones, como bien lo denominamos aquí en Colombia, de manera muy, muy rápida. Digamos que este es el que tenemos para la circunscripción nacional, es decir, Senado de la República. Ahí es donde están las diferentes fuerzas. Aquí en Colombia tenemos listas abiertas, listas cerradas, es decir, voto preferente, no preferente. Digamos, el tradicional Partido Liberal, encontramos, por ejemplo, el partido o la coalición de lo que se denomina el Frente Amplio Unitario, que es el de partido o un cúmulo de partidos que hoy representa a Roy Barreras, que vamos más adelante si quieren hablar de este personaje, el Partido Conservador con lista preferente, la U, el Centro Democrático a la izquierda, debería estar al otro lado, y el Pacto Histórico a la derecha, que debería estar en el otro lado, pues no son preferentes, es decir, son listas cerradas, entendiendo que el Centro Democrático está el presidente Uribe en el número 25 y en el Pacto Histórico pues está una lista que fue creada y confeccionada por una votación que hubo el pasado mes de octubre de 2025 y ese listado pues fue establecido conforme al número de votos y también en orden paritario, lista cremallera, ¿sí? Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Esta es la circunscripción especial indígena para Senado. Y esta es la circunscripción, esta tenemos de Afro, ¿sí? Y Cámara de Representantes. Estas son las mediciones, bueno, la circunscripción internacional y las curules de paz, que son 16, si no me equivoco. Entonces, pues no se comparan como las que nos mostraba Maxi hace unos segundos, pero lo cierto es que hay que llamar la atención, hay que llamar la atención. Las propuestas, creo que 4 semanas le quedan aquí a los candidatos para el 8 de marzo. Recordemos, y quiero cerrar con esto para darle paso a Leandro, que creo que está que se habla y está que nos comparte un montón de cosas de lo que vamos a ver tanto en Perú como en Colombia, y es que los influenciadores, youtubers, si se quieren, o instagramers, etcétera, pues han incursionado desde 2022. Uno de ellos, por ejemplo, es un congresista denominado JP Hernández, él se llama... sí, JP Hernández se hizo elegir bajo unas banderas después del paro nacional y terminó a Lodina Boluarte a la extrema derecha, acompañando al señor Abelardo de la Espriella, ideológicamente hablando, sí, el expresidente Álvaro Uribe, etcétera. Y los partidos, y cierro, insisto con esto, entendieron que para esta elección del 2026 tenían o debían tener representación de influenciadores, ¿sí? De influenciadores, de personas que movilicen, digamos, emociones, que hablen de diferentes temas, y traigo a colación a tres rápidamente. El primero, el señor Wally Opina, un personaje que a través de YouTube empezaba a hacer análisis político, obviamente favoreciendo al presidente Petro. Logró ser contratista de Radio Nacional de Colombia, bueno, la red pública de televisión aquí en Colombia, y se lanzó pues a la consulta del Pacto Histórico.
fue la persona más votada dentro de los primeros tres más votados a nivel nacional en la consulta del año pasado, el pacto histórico, y con seguridad pues va a ser congresista, va a ser senador. Tenemos a otro, por ejemplo, que es el señor Felipe Saruma, que él es un influenciador muy conocido, un productor audiovisual impresionante, es un gran manejador de redes sociales y productor de contenido, que ahora lo está abrazando la Casa Char en Barranquilla y será, creería yo, no soy brujo ni adivino, pero sin duda va a ser congresista por el apoyo de esta casa de estructura política del norte de Colombia. Y al final, pues ya se empiezan a nutrir este tipo de personajes. Hay otra, por ejemplo, la señorita Laura Gallego, fue señorita Antioquia, reconocida pues por haber sido una persona que dijo que, que había que darle balín, ¿sí? A los que no estuvieran de acuerdo. Bueno, después me sacan de contexto, es una gran amiga, la estimo un montón, que está avalada también por Cambio Radical en el departamento de Antioquia. Ella, pues ahorita está también en ese proceso de Cámara de Representantes. Y cierro con esto, los partidos políticos, tanto de izquierda en el Pacto Histórico, Cambio Radical, en el Partido de Alianza Verde también hay influenciadores, entendieron de que para jalar, y como decía Maxi hace unos segundos, llamar la atención, tenían que traer a este tipo de personajes. Y muchos van a ser representantes a la Cámara y senadores en este año 2026. Gracias, Rubén. Dos elementos para tener en cuenta, ya lo mencionabas, el tema de las plataformas digitales juegan papel importante con un mensaje diferenciador que inclusive puede ser en algunos momentos cómico, como lo mencionaba Max y Rubén también. Y el otro elemento que juega ahí es el tema de las estructuras de los partidos. Si tienen unas estructuras adecuadamente organizadas y movilizadas, pueden tener réditos a la hora de asistir a las urnas. Gracias, Rubén. Leandro, recomendaciones, ¿qué hacer para tener una campaña exitosa y efectiva en estos procesos legislativos? Quiero sumar algo a lo que decía Maxi, porque me parece que, y vos hacías mención, Marco, a los relevamientos del Latinobarómetro. Hay dos datos que yo siempre sigo preocupado por la cuestión de la representación, que lo conversé un poco con Maxi. Uno, la confianza en el Congreso, y otro, el nivel en el cual la gente se siente representada, digamos, ¿no? Por su Congreso. Que el promedio regional está en el 75% de personas que no se sienten representadas por el Congreso, o sea, 3 de cada 4 no se sienten representadas por el Congreso. En Argentina es 73, en Colombia 83 y en Perú 91. O sea, lo de Perú es tremendo. Incluso en donde el promedio regional tiene un 24% de desconfianza en el Congreso, que en Argentina está en el 25 y en Colombia en el 17, en Perú es del 7%. Que confíe en el Congreso, ¿no? Entonces, consejos para pensar, digamos, campañas legislativas. Bueno, si bien hay muchas particularidades desde el punto de vista, digamos, de la anatomía o de las generalidades, lo primero es que hay que comprender el escenario general en el cual nos estamos moviendo, que es un escenario de desafección, no solo de la democracia representativa o de la clase política, sino particularmente del Congreso, particularmente de los congresistas, particularmente de los legislativos, porque se evidencia lo que nosotros estamos viendo, que es este desplazamiento del centro de gravedad de la democracia, digamos, donde vos ya no estás debatiendo tanto representatividad como resolutividad. O sea, vos estás viendo si tu gobierno resuelve o no tus problemas, si resuelve la inseguridad, si resuelve el crimen organizado, si resuelve la paz, si resuelve la economía, si resuelve el trabajo. Entonces, a los ejecutivos hay una regla clara, la ciudadanía tiene una idea clara de cómo juzgarlos. A los legislativos, donde la ejecución, la resolución de problemas no es lo principal, sino que debiera de ser la representatividad. En medio de esta crisis la ciudadanía no tiene elementos claros para juzgarlo, y entonces la desafección es muchísimo más alta, porque mi gobierno me cae bien o mal en función de si me resuelve o no, pero cuáles son los elementos con los cuales tengo que juzgar a mis representantes en un contexto en el cual la representación importa cada vez menos, ¿no? En términos de la formación de las decisiones. Entonces, yo creo que para pensar en campañas, primero hay que comprender el contexto
esto implica también la famosa fragmentación social, que implica la fragmentación política. Las dos boletas de Perú y de Colombia lo que nos muestran es, el voto preferencial lo que nos muestra es la carrera por el número, es decir, tachen el 4, escriban el 4, la fragmentación incluso ni siquiera partidaria o ideológica, sino dentro de la propia lista, ¿no? Lo cual genera un montón de tensiones aparte, porque en la lógica de la diferenciación, yo para ser mejor que Marco, una de las formas es que Marco sea peor que yo. Entonces, en esa lucha permanente por bajarle el precio a los demás candidatos en la lista representativa, tanto de otros espacios como del propio, al final terminamos perdiendo todos, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que entenderlo. Lo segundo que me parece que hay que entender para hacer una buena campaña es plantearse las preguntas más básicas, pero que en estos contextos de gran fragmentación y crisis de representatividad tienen mucho sentido, que es cuántos votos necesito y de dónde van a salir. O sea, ni siquiera en qué escuelas están todavía, ¿no? Ni siquiera en qué centros de votación están localizados esos votos. Eso es una sofisticación que hay que llegar. Pero, ¿quiénes se supone que me van a votar a mí y por qué? El ejercicio intelectual de decir por qué me van a votar a mí. Llamar la atención, que está asociado a la disruptividad, es paso uno indispensable, digamos, ¿no? Y lo que hay que trabajar en medio de semejante dispersión y competencia comunicacional y cognitiva. Pero además de llamar la atención, tenemos que lograr ese pasito más, que es movilizar la voluntad del elector. Es decir, el hombre o la mujer tiene que recordar el número, movilizarse hasta el centro de votación, agarrar la boleta, tachar o escribir, y eso es un acto de voluntad que hay que movilizar. Todos los casos que ustedes decían recién, yo los escuchaba y pensaba no tiene manos y entonces me postulo y gano, pero hay un porqué, que es porque no voy a meter las manos en la lata. Es decir, hay una percepción social de que esa clase política, digamos, se dedica a robar, por decirlo de cierta forma. Entonces, yo digo de una forma disruptiva que voy a hacer algo diferente. Soy un payaso que dice, ¿usted sabe lo que hace la gente del Congreso? No. Ah, yo tampoco, entonces voy a ir. Es llamativo, es disruptivo, pero conecta con algo que es que la gente no sabe lo que hace el congresista. Entonces, segunda gran línea de recomendaciones para mí es encontrar las corrientes de opinión pública que no son ultramayoritarias, que a veces es el sentir o el dolor de mi distrito, de mi circunscripción, de mi provincia, de mi circuito, en donde puedo llegar a transformar. Ese es el ejercicio de la representación política real, no el de los libros, no el de la abolición francesa, el de transformarse en donde alguien diga, como ponerle esta cruz acá es avanzar hacia algo que yo quiero, hacia algo que yo deseo. Eso requiere un trabajo bastante sofisticado, que es de representación política. Y hoy, con el nivel de complejidad de la estructura social, de exponencialidad de la política, con el debilitamiento del ideal de clase política posguerra, con la crisis de representatividad y legitimidad, hoy exige un trabajo muy fino de encontrar quiénes son los que creen más o menos lo que yo creo y poder transmitirlo con eficiencia. No es tan difícil, quizás, digamos, y no se acaba ahí, luego viene la cuestión estructural, la movilización, sin duda, pero difícil es hacerlo realmente. Yo veo muchos candidatos que caen, bueno, soy mujer, entonces el voto de las mujeres, soy joven, entonces el voto de los jóvenes, soy de determinado grupo étnico social, entonces soy de la costa, soy de la sierra, soy del sur, soy del norte, y son fórmulas, pero no es real, no viven así. Y la gente detecta cada vez más, con esto cierro, detecta cada vez más la falsedad a la hora de la representación. El tema de la confianza, el tema de la identificación es importante, ahí Leandro nos lo mencionaba. Maxi, recomendaciones puntuales para ir cerrando campañas. En Colombia estamos a 4 semanas, va contando el tiempo. En Perú van a tener una experiencia de una campaña relativamente corta para semejante desafío. ¿Qué recomendaciones prácticas podemos darle a los equipos de campaña para el ejercicio contrarreloj? Sí, retomo un poquito lo que dijo Lean.
Es cierto que además el ridículo está en los pequeños segmentos, ¿no? Y muchas veces los pequeños segmentos alcanzan en estos casos. Es encontrar algún elemento relevante, sea de los atributos con los cuales uno cuenta, los temas que uno está en condiciones de representar, la historia propia o del segmento político al que uno apunta, y tratar de apurarse. Porque lo cierto es que el proceso de saturación es un proceso de saturación que comienza a ser muy alto y uno tiene una estructura mental respecto de lo que debe ser la campaña increciendo, que en los casos de hipersaturación comunicacional no funcionan del todo, porque cuando uno está invirtiendo y todos están invirtiendo al mismo tiempo, el costo de atención es cada vez más alto. Entonces, priorizar aquellas primeras etapas para llamar la atención y después guardar, en lugar del triángulo, digamos, clásico, ¿no? Del equilátero clásico que va de campaña electoral, un formato en U suele ser bastante más eficiente en términos de inversión y de búsqueda de atención. Es llamar la atención al principio y los últimos 2 o 3 días recordar aquello que se dijo al inicio. Yo, como siempre, recuerdo muchas elecciones, sobre todo en Perú, donde en las últimas 2 semanas de repente no hay forma de poner un cartel en algún lugar. No hay más lugar. Se agotó. Entonces, tengas lo que tengas, ya ahí te sale tan caro llamar la atención que ya es tarde. Entonces, el formato en U me parece el formato más eficiente para elecciones legislativas hiperfragmentadas, y algún elemento, como digo, que llame poderosamente la atención o por las características propias o por el modo en el cual uno puede antagonizar con alguna otra figura que sí sea relevante para el elector. En términos muy cortos, eso me parece que puede funcionar, que funciona en estos contextos. Maxi, muchas gracias. Quiero destacar primero que tenemos las damas, nuestras compañeras detrás, haciendo realidad este webinar, esta charla, Milagros y Nati. Si de pronto no tengo la posibilidad aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta de algunos de los que esté asistiendo en este momento al webinar, a la charla? Pues la podemos compartir, porque ya vamos para hora y media y estamos en un ejercicio de hacerlo corto, pero de todas formas ha sido muy interesante. Si de pronto tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, Milagros nos las comparte. Mientras tanto, le propongo a Rubén recomendaciones para esta recta final, el tema de afinar las estructuras, el tema legal en Colombia es muy importante, el tema de los electoreros, porque es que una cosa es, y lo vemos en Perú, en Argentina, en todos lados, una cosa es cerrar las elecciones en la noche y al otro día cambian por los temas legales. Hay que vigilar las urnas y saber qué va a pasar ahí. El tema del equipo legal, el tema de los electoreros y el tema de movilizar la gente, porque es que es interesante el tema de posicionamiento, de convencimiento, de persuasión, pero finalmente usted tiene que lograr movilizar a esa gente para que participe activamente en el proceso electoral. Nada más aburrido que uno votar, uno como ciudadano votar por alguien que definitivamente no va a estar, o está por relleno, o que ya se sabe que va a perder. Es decir, yo creo que lo que es importante es incentivar a la gente a que venga y gane con nosotros, venga y gane en un equipo que tiene vigor, que tiene fuerza, y eso yo creo que se hace y se debe hacer, entendiendo pues estos 4 meses, 4 semanas pues que nos quedan de campaña. Lo que decías ahora, Marco, es muy importante el tema del blindaje electoral. Las campañas en su mayoría no tienen equipos de blindaje electoral, y no es contratar un abogado en derecho electoral y que dé medio capacitaciones a los jurados o a los que van a estar custodiando los votos, que son los testigos electorales, que aquí en Colombia todavía hay que decirles, para los que nos están viendo, pues tienen la posibilidad de inscribirlos a los testigos electorales, que son básicamente los que van y custodian que los jurados de votación pues sean lo más imparciales posibles, cosa que pues eso es bastante complicada, pero pues en nuestro sistema electoral colombiano está reglado de esa forma. Hay que capacitar, hay que tenerlos con claridad participando de la elección, de hacerlos parte de la campaña y fidelizarlos no solamente desde el punto de vista económico, porque aquí en Colombia pues evidentemente ese día van a pagar las campañas pues a estas personas. Eso se da, eso es algo bastante común,
y no solamente que sean por el pago, sino enamorarlos de esa causa que, si bien es difícil, porque yo soy de los que piensa que enamorar en una legislativa, y no sé si Maxi, Leandro y tú, Marco, coinciden, es muy duro. Es muy complicado precisamente por lo que ustedes decían del latinobanómetro. Es decir, la gente no odia a sus congresistas, odia más que a sus congresistas a su Congreso. No sirven. Por eso es que yo quiero sacar a relucir, y no soy partidario y no voy a tomar aquí partido por uno o por otro, que podrá ser una decisión bastante populista, pero el presidente Petro creo que se anotó un golazo al quitarle una prima, un subsidio de más o menos 17 millones de pesos. Eso más o menos, ¿cuánto puede ser, Marco, en dólares? Unos 8, no sé cuántos dólares puede ser, que se le quitaron a los congresistas a través de una ley, de un decreto que les mermó el salario a los congresistas, a todos. Sí, a todos los congresistas. Eso se dio hace más o menos un mes. ¿Ustedes se imaginan el nivel de incidencia que eso tuvo en la toma de decisión de muchas personas, de decir, bien, qué bien el presidente les está quitando a esos ladrones, a esos corruptos 17 millones de pesos, y yo no tengo ese dinero y yo quizás nunca vaya a ver 17 millones de pesos juntos? Más o menos, ¿cuánto es en dólares o en pesos argentinos o, Más o o- menos o, $4.300. póngale, $4.300, Maxi, le quitó el presidente Petro a cada congresista? Ustedes se imaginan, eso es claro, decisión populista, lo que ustedes quieran, pero al final logra y genera calentar una campaña que es tan aburrida. Entonces, pues claro, los del Pacto Histórico celebraron, y yo creo que hay muchos de los de oposición no supieron cómo reaccionar y cómo abordar este tema que seduce y quizás incentiva mucho más la polarización, el resentimiento, el odio de clases, pero eso al final, como bien decía Maxi, aquí lo que hay que es tratar de emocionar, y eso sí generó cierto tipo de emociones. De manera que yo sí siento que esta elección de dentro de 4 semanas va a estar marcada evidentemente por la polarización, una consulta bastante aburrida, una consulta presidencial donde no van a estar los protagonistas y donde veremos disputar la mayoría de escaños, si hablamos en términos de Senado, al Centro Democrático y al Pacto Histórico, cada vez con menos representatividad, partidos tradicionales como el Partido Conservador, Partido Liberal y esas pequeñas coaliciones de centro que al final no emocionaron, creo que no lograron conectar con el electorado, cosa que el Centro Democrático y el Pacto Histórico, uno a la izquierda que debería estar en la derecha y otro a la derecha que debería estar en la izquierda, sí van a lograr tener muchos escaños, creería yo, ambos rondando los 18 o 20. Sumando a eso, Rubén, que hay muy poca, a excepción del Pacto Histórico y del Centro Democrático, hay muy poca definición ideológica. Uno no sabe en cuál está, y eso lo que permite finalmente es el diálogo, la negociación entre partidos, y eso es lo que finalmente genera tanto ruido y afecta tanto la credibilidad y la representatividad aquí en Colombia. Vamos cerrando, compañeros, porque llevamos hora y media de este diálogo, y si no podemos, nos vamos inclusive hasta medianoche, y no puedo abusar de ustedes ni de que nos sigan a través de las plataformas digitales. Quiero agradecerte a vos, Rubén, a Leandro, a Maxi, por este espacio que hemos hecho, que no sea el último, y que fomentemos estos diálogos, sobre todo que trascienden fronteras, que nos permite conocer la realidad política de cada uno de nuestros países en Latinoamérica, por quienes lo están viviendo, por quienes están ejerciendo la consultoría, pero además de eso, de hacer la radiografía de lo que se vive en cada uno de estos países, compartir prácticamente, es decir, porque es que el ejercicio de la consultoría se hace en la calle, se hace recorriendo, se hace gastando zapatos. Finalmente, me gustaría, compañeros, cada uno de ustedes, un mensaje final de lo que están viviendo en cada uno de sus países, de las recomendaciones generales, y creo que coincido entre todos esa defensa finalmente de la participación y a la defensa de la democracia. Quiero que empecemos por Maxi, Rubén y Leandro. Lo mío es muy cortito. Vayan a Perú, hay mucho trabajo estos 2 meses. Allá nos veremos a tomar pisco. Allá veremos a tomar pisco. No, gracias por acompañarnos, a todos los amigos que veo ahí conectados. Y es chiste lo de Perú, lo de vayan a Perú, pero no tanto. Van a ser bien recibidos. Leandro.
Yo quiero cerrarte con una pequeña anécdota que recién lo que decía Rubén me hacía acordar. Hace algún tiempo, ya varios años, casi más de 20 años, la provincia de Córdoba, en donde yo empecé toda mi trayectoria, y donde más trabajo, en Argentina, tenía un sistema legislativo bicameral. Y después de la lógica del 2001, digamos, que tuvo que ver con un poco la reducción de la política y el crecimiento de la animadversión, digamos, contra la política, un gobernador recién electo que tenía nuestra provincia propuso abiertamente reducir las dos cámaras a una sola, es decir, pasar de la bicameralidad a la unicameralidad. Y bueno, era resistido porque en realidad él no tenía mayoría en las cámaras, por eso él proponía, digamos, disolver las cámaras y hacer una sola. Entonces, en esa reforma, de paso, se reforzaba políticamente, digamos, ¿no? Entonces era resistido por la principal fuerza de oposición que no quería porque tenía su fuerza en el legislativo. Entonces el gobernador lo que dijo muy inteligentemente fue, vamos a hacer una consulta popular. Y hizo una consulta popular en donde las opciones eran, ¿usted quiere que la provincia tenga dos cámaras con 200 legisladores en total o quiere que tenga una sola cámara con 70? Abrumadora mayoría de la sociedad queremos una sola cámara con 70 legisladores y no con 200. Yo solía trabajar en aquella época con un diputado que venía de la conformación anterior y me dijo, Leandro, lo único que era del oficialismo, o sea, que era lo que me preguntó, Leandro, lo único que agradezco es que el gobernador no se le ocurrió poner la opción cero cámaras con cero legisladores, porque entonces quedábamos todo completamente afuera, digamos, ¿no? Entonces, él se reía, pero yo siempre lo recuerdo porque lo de Petro ahora, Milei tiene lo mismo con el congelamiento de las dietas de los legisladores, se asienta Ujú. sobre un rechazo total hacia el gasto de la política, pero hacia más una función que no se entiende, está perdida la batalla en la opinión pública hoy por hoy, y es muy difícil de remontar de qué hace un legislador, qué hace un parlamentario, y usted imagínese que la gente no quiere pagarles, es una espiral sin fin. Cobran $4.000, no, se lo bajemos a 3. Ok, a 3. No, en realidad deberían ser 2. No, uno, no. Ellos deberían pagarnos a nosotros un impuesto especial por ser legislador. No tiene límite, digamos. Entonces, es un barril sin fondo al que podemos apelar cada tanto, digamos, para confrontar, pero no tiene solución. Entonces, una última reflexión. Tiene límites esa forma de construcción, que es que, para bien y para mal, el sistema representativo que nos hemos dado con el contrabalance de poderes, donde funciona bien, hay lugares donde no funciona, pero donde funciona más o menos bien, es el mejor sistema que se nos ha ocurrido hasta ahora. Porque un sistema en donde una persona gana la suma del poder público en una elección y durante 4 años los que pensaban distinto, proponían diferente, por más que yo esté de acuerdo o no, no tienen ningún lugar de representación, no hay ningún lugar de donde ejercer la oposición, digamos, y la presentación de alternativas, es un sistema más débil y un sistema más autoritario. Entonces, quienes de alguna forma queremos este sistema, nos queda este viejo y vapuleado poder legislativo al que hay que ir a pedirle a la gente que nos odia, que no solo nos tolere y nos pague los sueldos, sino que además nos vote y no se elija, es una de las últimas trincheras, digamos, de defensa frente a el avance, digamos, de los sistemas más autoritarios. Entonces mi reflexión siempre es, mientras mejor trabajemos esto, desde la consultoría, mejores chances tenemos de que el sistema aguante y la rama, no estemos serruchando la rama en la cual estamos todos sentados. Leandro, y nos queda una tarea. Ahorita estamos hablando de elecciones legislativas, pero qué bueno después hablar de comunicación legislativa, porque es que finalmente la gente le cuesta votar por el Congreso, pero entonces finalmente es saber qué hace el Congreso. Y eso se hace en un tema bastante desafiante. Cómo comunicar y hacer transparencia de lo que se hace en el Congreso. Comunicación política legislativa. Ese es un tema para que lo pensemos y lo abordemos posteriormente. Leandro, muchas gracias. Perdón, porque si no Milagro me va a retar. El jueves de esta semana
vamos a tener una charla virtual un poco sobre ese tema, que ya después si querés les comparto, los invito también para que nos podamos conectar. Para que conversemos con esa. Rubén, finalmente, y como presidente de Acopol, Maxi, que también es expresidente de ASACOP, vamos terminando este Café Acopol y Mate ASACOP. Qué bueno está este espacio de diálogo y vos como presidente retomar este año 2026 con estos diálogos, sobre todo porque permite compartir experiencias y sobre todo también contribuir en el tema de la cultura política en Colombia, en Perú, en Argentina, en toda América Latina. Finalmente hacíamos la reflexión y me llama la atención a propósito de eso, en el Latinobarómetro. Dice que se evalúan negativamente los congresos, pero se evalúa positivamente la democracia, porque eso me llama la atención. Si emotivamente se pide un plebiscito para recortar, para cerrar, para acabar con los congresos, lo haría, ganaría, pero finalmente ¿sobre qué quedaría sustentada la democracia representativa? Ese es un tema bien complejo para profundizar. Rubén, gracias, y vos como presidente, tu reflexión final de este espacio que hemos tenido. No, Marco, definitivamente un éxito este primer webinar del año, sí, ver a Maxi aquí compartir lo que vimos de Perú, aprendí un montón, lo de Leandro sin duda, cómo dejan las experiencias que sucedieron en Argentina y esa inspiración para nosotros acá en Colombia y lo que vamos a ver pues también en los próximos meses en Perú. Retarlos, invitarlos a que tipo, no sé, mayo, ya tendremos nuevo congreso o si quieren esperamos los resultados de Perú, donde Maxi creo que está jugando un papel clave con varios que están aquí, están jugando allá bastante para que podamos hacer ese análisis. Ahí Luis Rubén Maldonado nos envía una mano arriba para que volvamos a hacer este mismo ejercicio y analicemos los resultados de Colombia, los resultados de Perú y poder pues hacer estas reflexiones, ojalá ya con mucha más claridad, porque hoy tenemos cierto grado de incertidumbre con lo que está ocurriendo en Perú y en Colombia, que son bastante impredecibles. Aquí podemos tener encuestas, podemos tener latinobarómetro, pero es que es el realismo mágico, ¿no? El realismo mágico que muy bien nos enseñaba un peruano y un argentino, y un colombiano, perdón. Gracias, agradecerte, Marco, por celebrar este espacio. Esperamos celebrar este nuevo espacio entre mayo y junio. Invitados también a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Estaré por allá en Montevideo. Pues espero que nos podamos encontrar quienes vamos a estar por allá y saludar a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos a nosotros durante estas casi 2 horas que vamos a cumplir en este diálogo y no muy, muy comprometido con la profesionalización de la consultoría política, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano y un honor presidir desde el mes de diciembre del 2025 la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Gracias a todos y a todas. Una feliz noche. Y cerramos con una invitación para todos los ciudadanos en Colombia y en América Latina. Vote. El voto es deber, es la voz y es el derecho ciudadano. Hay que ejercerlo. Hay que informarse adecuadamente. Vote. Es el ejercicio más efectivo de participación democrática. Y a los consultores tenemos la tarea y el desafío permanente de formarnos constantemente, de compartir las experiencias, porque de esta forma también estamos contribuyendo en la defensa y en la promoción de la democracia en cada uno de nuestros países. Maxi, Leandro, Rubén y a todos los que se han comentado, y también tengo que agradecer a Milagros y a Nati que están detrás, mujeres también que nos contribuyen por ahí. Gracias a ustedes por compartir este espacio y nada, quedamos casos y comprometidos para un nuevo ejercicio de diálogo entre café, mate y quién sabe qué otra bebida latinoamericana para hablar de política aquí en nuestra región. Gracias a todos, cordial saludo y nos veremos pronto. Abrazo grande, chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Toca ahí un. Chao, Luis Rubén.